Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y sus soluciones digitales. Hola, muy buenos días. Aquí estamos en La Otra Cara para hablar del tema de la semana. Bueno, uno de los temas, el tema ISAPRES, que esta semana fue importante por las declaraciones que hizo el domingo pasado la Ángela Vivanco, ex vocera ahora de la Corte Suprema, en la cual enredó más, digamos, lo que había con el tema de la tabla de factores en el tema ISAPRES. Por eso vamos a hablar hoy día con una persona que sabe mucho de salud. Fue 3 periodos diputado, en el cual encabezó varias veces la Comisión de Salud, ahora es senador por la 6ª región, también es presidente de la Comisión de Salud, es médico, fue presidente del Colegio Médico, o sea, por todos lados. Estamos con el senador Juan Luis Castro, el senador socialista Juan Luis Castro. ¿Cómo está usted? Encantado. Rosario, gusto saludarte. Tuteémonos mejor. Sí, tuteémonos, sí, me equivoqué. Pero antes de empezar, de entrar de lleno, les cuento que yo lo conocí hace mucho tiempo reporteando, cuando era vicepresidente del Colegio Médico, y puedo decir que en esos tiempos, a los 39 años, era pelado. Sí, eso viene de larga data. No es un tema de edad. Bueno, él es padre de 3 hijos, ingresó a la Juventud Socialista en la década del 80, es médico de la Universidad de Chile, donde se tituló de médico cirujano con especialidad en medicina interna. Después se especializó en hematología. En 94 obtuvo el grado de magíster en administración de instituciones de salud en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. O sea, ferviente Universidad de Chile. ¿Te gusta la U? Sí, ya, por supuesto. Vamos con eso. No, pero perdón. ¿Como equipo deportivo? ¿Sí? No. ¿No? No, porque tanta Universidad de sí, Chile. No, soy de Colo-Colo. Colo-Colo, ya. Uno tiene su... Ya, que escuchen la gente de la Universidad de Chile. Sí. Bueno, trabajó en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Barros Luco, en el Hospital del Profesor, y como médico en una consulta privada en Rancagua. O sea, sabe cómo funcionan los hospitales públicos. Me parece regio. ¿Cuál? A fines del 99, ¿Ya? recibí un premio bien interesante para Chile, un premio a los 50 nuevos líderes emergentes latinoamericanos para el nuevo milenio, que iniciaba el 2000. Que lo otorga CNN y la revista Time. Fuimos 3 chilenos los galardoneados. Andrés Velasco, el economista, Alberto Fuguet, el escritor, y quien habla. Perfecto. También, parte del currículum. Sí, es que no lo vas a creer, el productor lo puso y yo lo saqué, porque encontraba más importante esto. Está bien, yo lo complemento Pero entonces, productor. muy bien, pero a mí yo quise destacar que has trabajado en hospitales públicos. Exacto, sí, cierto. Bueno, el año 90 comenzaste una carrera ascendente en el Colmet, Colegio Médico, y el 2002, asumió como presidente de la institución, cargo que ocupó hasta el 2008. Ya dije que ha sido 3 veces diputado y una vez senador, todas por el Partido Socialista. Ahora, bueno, a todos los que nos están oyendo, y también para el senador, antes de comenzar las preguntas, yo quiero contar un poco el contexto de todo este conflicto con la ISAPRES, porque yo creo que la mayoría de la gente no sabe ni lo que es la tabla de factores. Y uno dice, lo da por obvio y todo, pero hay que explicar del principio para que entendamos después las preguntas que te voy a hacer, ¿ya? Bueno, para los que nos están escuchando o viendo, ¿qué es la tabla de factores? La famosa tabla de factores que han visto en la televisión, en la radio, en la prensa. Es la herramienta con la que las ISAPRES fijan los precios de los planes de salud de acuerdo a los factores de riesgo del afiliado. O sea, lo que te cobran en tu plan de acuerdo a las preexistencias, si eres hombre, si eres mujer, la edad, etc.
¿ya? Entonces hay planes más caros y planes menos caros. Y la tabla de factores, lo que se quiere hacer ahora es que sea una tabla única, o sea, que para todos se cobre lo mismo, si no estoy mal, y en el pasado ha sido que se cobra de forma diferenciada. Ahora, quiero que los auditores escuchen esto, que el año 81 se crearon las ISAPRES, ¿ya? El Congreso volvió en 1990, 9 años después. Y ese mismo año, el año 90, se creó la Superintendencia de ISAPRES, que ahora es la Superintendencia de Salud, porque al comienzo a las ISAPRES las regulaba FONASA. Correcto. El 2002, la Corte Suprema comienza a aceptar que el aumento de precio de los planes de salud por envejecimiento anula la opción de permanecer en el sistema de salud. O sea, el año 2002, estamos hablando hace 20 años, ya comenzaron los cuestionamientos a la tabla de factores. 20 años, para que escuchen bien en la casa. El año 2005 se crea la ley 20.015 que reconoce la tabla de factores como parte de los contratos. O sea, antes era una práctica y ahora se la reconoce y entonces se puede discriminar por sexo y por edad. ¿Ya? 2005, las ISAPRES pueden discriminar por ley. Independiente de esta ley, el 2006, o sea, un año después de que se dictó, la Corte de Apelaciones ya comienzan a aceptar recursos de protección por alzas de precios motivadas por esta tabla de factores. O sea, el 2006, hace 17 años, ya habían antecedentes fuertes de que esto era conflictivo. O sea, las ISAPRES tenían claro lo que estaba pasando y no es que se hayan dado cuenta ahora cuando se anuló la tabla de factores. El Congreso también lo tenía claro. La superintendencia también lo tenía claro hace 17 años. Espero que la gente en la casa sepa hacia dónde voy. El año 2010, o sea, hace 13 años, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y derogó la norma que facultaba a las ISAPRES para aplicar la tabla de factores de edad y sexo. O sea, el Tribunal Constitucional, 5 años después de que se dictó la ley que aprobaba la tabla de factores, dice que es inconstitucional. Curiosamente, y lo digo curiosamente, es porque recién el año 2019, o sea, hace 4 años, la Superintendencia de Salud instruyó que las ISAPRES debían adoptar una tabla única de factores. O sea, hacer lo que dijo el Tribunal Constitucional el 2010. Eliminando la discriminación de precio por género, obviamente las mujeres somos más caras porque podemos esperar un hijo, especialmente por eso que somos más caras, digamos. Y esta medida recién comenzó a regir el 2020, o sea, el 2010 se declaró inconstitucional y 10 años después se empezó a aplicar. Entonces, creo que se entiende a dónde vamos con esto. Sí. Hacer una precisión. Sí, pero todas las precisiones. El Tribunal Constitucional 2010 derogó las tablas de factores existentes, todas. Vino un periodo después de vacío, sí, porque no hubo legislación al respecto, ni política pública al respecto. Eso generó que siguiesen habiendo en la práctica muchas tablas de factores. Ya. El 2019 se dictamina una determinada tabla de factores que se empieza a aplicar el 2020, pero siguieron coexistiendo más de 900 otras tablas. No partió una tabla única el 2020, sino que la superintendencia coloca una tabla de la superintendencia. Las que habían eran todas de las ISAPRES en sus múltiples planes, qué sé yo. Hoy la Corte, o hace 6 meses, la Corte dice, mire, la Corte Suprema, la Corte Suprema dice, mire, es tanta la judicialización, es tanto, en fin, que nosotros hemos resuelto que va a ser una única tabla la que se va a aplicar y va a ser retroactiva a la fecha en que se dictó aquella de la superintendencia, que en esa época fue una más de tanta. Ahora nosotros decimos, esa es la que vamos tabla.
Por lo tanto, todas aquellas personas que tenían un contrato a abril de 2020, que son 725.000 jefes de hogar o cotizantes con sus cargas, a ellos se le aplica esta tabla única. Y si se desprende de esa tabla única una rebaja del precio final, a esas personas hay que devolverles plata. La diferencia. Y a esas personas se les produce una rebaja en el precio actual del plan. Y para adelante. Y para adelante. Claro. Y segundo, que no puede haber en ningún caso aplicación de ninguna tabla para los menores de 2 años. Porque se entiende que está todo gratis, cubierto. No es gratis, pero se entiende, está cubierto por el precio base. Recordemos que el precio final es una ecuación en que se multiplica el precio base por la tabla de factores más la prima auge. Perfecto. Senador. Yo sé que es medio enredado esto, pero sí, es bueno. Sí, pero es que yo quiero ir a otro tema. ¿Ya? O sea, esta entrevista va a tener otro giro. Es la idea, digamos. Lo que yo quiero tratar después, porque me leí las leyes, o sea, trabajé, digamos, en esta entrevista. Senador, pasaron casi 17 años, casi una generación, en que ya había señales de este conflicto que iba a escalar y que iba a explotar, ¿ya? ¿Por qué ninguna autoridad tomó el toro por las astas? Yo lo encuentro curioso. Sí, ahí se produce una falla completa del sistema político, tanto de los gobiernos, 2 gobiernos de distintos signos, Bachelet, Piñera, y todo el Parlamento. Porque aquí incluyase. Somos todos los que somos parlamentarios. Porque yo no lo puedo creer esto, porque yo no, antes de hacer esta entrevista no había estudiado esto para atrás. Mira, Rosario, no es que la gente se imagine que nadie hizo nada, que todos miraron a otros temas, no. Tanto el presidente Piñera como Bachelet presentaron, de hecho hicieron comisiones presidenciales para hacer reformas al sistema de salud ISAPRE y presentaron proyectos al Congreso. O sea, no es que se quedaran paralizados, pero no hubo capacidad de articular acuerdos en el Congreso, en distintas legislaturas, con mayorías a veces uno, a veces otro. Nunca hubo capacidad de decir ya, este tema se aterriza y se traduce de esta manera para dar certeza a los afiliados. Esa es la falla del mea culpa político. Porque o sea que no se aprobaron los proyectos de ley. No se aprobaron en ninguno de los 2 gobiernos. En esos proyectos de ley, ¿iba el tema de la tabla de factores? Claro, porque estaba dentro de lo que se llama plan garantizado, dentro de lo que era cómo ajustar los precios. ¿Quiénes estaban en contra de aprobar el tema? Era variable, porque en el gobierno de Bachelet más bien era la derecha, en el gobierno de Piñera era más bien los que somos de izquierda. Un tema ideológico, no un tema técnico. Porque esto no es un tema aislado al precio, no es que se legislara sobre el precio, se legislaba sobre el sistema, porque tenían reformas como carácter, o sea, eran transformaciones más profundas. Una de ellas era el precio. Entonces, claro, para quienes pensamos un poco más desde el punto de vista de la izquierda, hemos dicho siempre, ¿por qué no hacemos un sistema privado pero con lógica de seguridad social en vez de tenerlo como lógica de seguros privados? Hay diferencia en estos puntos. Sí, claro. Si tú tienes un seguro de auto, los que tienen más riesgo y pagan un poquito más de prima, financian a los que tienen menos riesgo, ¿cierto? En la salud privada ha sido así hasta ahora. Sí. Pero en la lógica de seguridad social las garantías son más universales. Entonces, son 2 conceptos. Y esto incluso se arrastra al fallo de la Corte Suprema. También ha habido criterios distintos. ¿Y usted, cómo votaste en todos estos proyectos de ley que se presentaron? Yo voté variablemente según las características de los proyectos. Siempre mi pensamiento ha sido en que el sistema privado exista. Nunca he apostado a desaparecerlo, pero sí con reglas de seguridad social, no con reglas solo de seguros privados gananciales, que son mundos distintos. O sea, a mí siempre me ha chocado la discriminación de los niños pequeños, de la tercera edad, de la mujer en edad fértil, cuando existieron los planes sin útero, de que las personas adultas mayores quedan marginadas porque le aumentan el precio. Claro. La lógica es un seguro privado, pero yo creo que no es la lógica que debiera tener. Y pregunta, si fuera como un seguro social, algo más social, ¿la ISAPRE puede mantenerlo? Claro, ¿Puede mantenerse? ¿No quiebra? Pregunto. Por supuesto, si hay países del mundo, sí, si uno mira países como Canadá, Colombia, que tuvo también podría ser sin fines de lucro, por ejemplo. Israel, por ejemplo. Israel, me tocó estar en Israel, que es un país que sigue mucho el modelo norteamericano, pero tiene en este punto, en salud, tiene 4 seguros públicos sin fines de lucro, pero que operan como aseguradores privados. Una cosa que uno puede decir, pero ¿como las universidades? Claro, por ejemplo. O sea, el sistema de salud privado en Chile podría ser como las universidades sin fines de lucro.
Podría ser efectivamente si hay condiciones, por ejemplo, de mantener el 7%, que es una captación de un impuesto en el fondo, que tú le garantizas a esas compañías de seguro que va a haber un impuesto general que va a ir para ellos, fantástico, y las diferencias, esos deducibles, esos adicionales, los puede cobrar las personas. Ya, o sea, podría haber No es algo utópico, no es algo que no existe en ninguna parte, se puede hacer. O sea, podríamos tener un sistema de salud privado sin fines de lucro. Por ejemplo. Ya. Sí. Y sería viable económicamente. Y sería viable, sería posible. Requiere una transformación, requiere ceder espacio, porque las actuales 5 ISAPRES, 7 ISAPRES, tienen que ir a un camino distinto, que es la reconversión a otro modo, ¿verdad? Y para eso tienen que pagar sus deudas primero y después abrir un camino. Es como el camino a seguros complementarios, que está ofrecido también y en tú lo has presentado dentro de las mociones o de las indicaciones en el lo Congreso. Que está ahora. Pero está el tema de que ahora se busque un sistema privado de salud sin fines de lucro. En los tiempos de reforma, sí. Todavía no estamos en tiempo de reforma. Va a venir ahora en este gobierno un tiempo de reforma. Para adelante, pues esperamos, porque son cosas muy estructurales y que eso requiere acuerdo político. La reforma nadie tiene las mayorías hoy día para decir esta se hace, esta no se hace. Sería el camino ideal, si tú me preguntas a mí. Yo creo que estamos en un momento en que, por el colapso, por el nivel de insatisfacción del sistema ISAPRE, podemos hacer un giro de mutuo acuerdo, todos, no una imposición. Perfecto. ¿Y ustedes han tenido reuniones con la Asociación de ISAPRES, por ejemplo, para hablar de este punto? Lo hemos recibido innumerables veces, ellos mantienen una buena disposición. ¿A qué? ¿Sin lucro? Hacia cambio, no. ¿No has hablado de eso? No, porque las ISAPRES hoy día están muy endeudadas, entonces es muy difícil. Claro, pero podrían haber hablado hace 2 años, o 3, no tiene para qué ser ahora que estamos en el... Ellos también han cambiado de políticas en el tiempo, han cambiado de directores ejecutivos, han tenido distintos razonamientos. Esta industria no es una industria homogénea. Tiene ISAPRES muy pequeñitas, tiene ISAPRES integradas con clínica, otras no integradas con clínica. No es un tema que han hablado en el pasado con ellos. No, directamente no, porque ellos también tienen socios que son diferentes. Y que miran distintas las cosas. O sea, hay socios que son extranjeros, americanos, o de otros lados, que tienen otros criterios de formulación en cada país. Pero no sería una buena... Podría ser, ¿no? Juntarse con ellos y hablar de este tema. Uno a uno. Hay que hacerlo uno a uno. De hacer un tema de salud privada sin fines de lucro, como en la estatal. Yo creo que eso está abierto. Ahora está abierto porque creo que todos queremos cambio. Y las ISAPRES también quieren cambio. Perfecto. También dentro de estos 17 años de conflicto, en que no ha habido, siento que como persona que lo lee normal y dice, ¿cómo puede ser que en 17 años no haya pasado? Y tú haces mea culpa del sistema político. ¿Qué responsabilidad le cabe a la Superintendencia de Salud, a los superintendentes? Porque también leí la ley de la Superintendencia de Salud, el trabajo que debe hacer un superintendente, las facultades que tiene, y por lo que yo leí ahí, me queda claro que él podría haber hecho hacer cumplir el tema de la tabla de factores sin necesidad de haber recurrido a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema. Claro, aquí si uno se remonta al 2019, que fue en esa época el presidente Piñera II, cuando se dicta esta tabla de factores, que es la que hoy día la Suprema reivindica, uno dice, ¿se pudo haber hecho más? Sí, porque en esa época se pudo haber, digámoslo, puesto como tabla única, de algún modo, bajo un instructivo. Pero quedó como una tabla más. Algunas la tomaron, las que, por ejemplo, no tenían contratos vigentes y ingresaron nuevas personas desde el 2020 en adelante, o ingresaron nuevas cargas, decían ya, ahora vamos a tomar la tabla de la superintendencia. ¿Cómo puede ser que hayan varias tablas? Lo encuentro como de chiste. Porque, bueno, existían así hasta el 2010 cuando el Tribunal Constitucional dijo sacaba las tablas. Sí, el problema es que acababan las tablas. Ya las acabaron. ¿Qué venía? Vino ahí ese vacío. Y por eso, no habiendo legislación, no habiendo criterios sobre esto, la superintendencia coloca una nueva y se agrega como una más de la tabla. Pero es que, a ver. Bueno, pero así fue la historia de pelota. Así fue la historia. Entonces, ¿cómo no hubo nadie, partiendo desde el presidente para abajo, de que puso orden y dijo, no, es como que hayan 18 leyes de divorcio? Depende si tú... o sea, yo me acojo a la ley de divorcio que me da indemnización, o yo me acojo a la... No siento, es un poco lo mismo, ¿no? Por eso, reitero, hubo un vacío político legislativo durante largos años, que porque estaba puesto en el marco de reformas a la salud, en 2 gobiernos de distintos signos, donde no hubo acuerdo político
en el Congreso, los legisladores, ni con los gobiernos de turno. Esto quedó a la deriva en cuanto a lo que es el tema del precio de los planes de salud y se judicializó después. Porque la gente, cuando no hay ley que asuma, la ley queda corta, entonces la gente va a la justicia. Y esto, para avanzar, en la justicia hizo crisis el año pasado. Y hizo crisis con la tabla de factores, porque hasta ese momento los motivos judiciales eran la prima del auge o el precio base. Eso es lo que reclamaba la gente año a año. Pero a contar del 2022, el alza de casos demandados es por tabla de factores, porque la gente se sintió abusada. Eran más o menos 940 tablas distintas. Exacto. Y cada una, año a año, iba recargando el precio. Y yo tenía un precio distinto al tuyo, teniendo a lo mejor las mismas condiciones. El 85% hoy de las causas que llegan a la Suprema son de ISAPRES. O sea, de todos los tipos de causas, penales, civiles, medioambientales. Entonces, yo quiero poner esto en contexto porque es la razón por la cual la Suprema hace un supremazo, para decirlo de algún modo, porque hay una saturación en el sistema judicial que hace que ellos finalmente digan, basta, nosotros queremos sentar un precedente, digámoslo así, un criterio, para que el sistema se dé por notificado. De eso vamos a hablar, pero tenemos que ir a la primera pausa comercial. Se pasa muy rápido. Estamos conversando con el senador Juan Luis Castro, aquí en La Otra Cara. Vamos a comerciales y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara conversando con el senador socialista Juan Luis Castro. Pero antes le quiero contar que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Y no puedo dejar lo que leí en el diario, que GTD hizo un acuerdo con Elon Musk a través de su empresa Starlink para poner antenas especiales para Sudamérica. Así que los felicito por la innovación, porque Elon Musk son palabras mayores. Así es. Así es, sí. A ver, senador. Claro, esto llega a la Suprema. Pero esto llega a la Suprema, o sea, la Suprema, por todo también lo que leí, está como contra la espada y la pared, porque la Suprema no debiera haber llegado a este problema a la Suprema. Esto lo debió haber, para mi gusto, haberlo arreglado el Congreso, como dijiste tú, que hubo Y los gobiernos. Y los gobiernos, y los superintendentes. Yo creo que los superintendentes aquí, yo los veo en la televisión y hablan como una víctima más, y yo creo que de víctima no tienen nada. Entonces, ¿no cree que aquí debieran haber autoridades que debieran ser acusadas por notable abandono de deberes, por ejemplo, los superintendentes? No, yo creo que, a ver, cuando estamos hablando de los superintendentes, estamos hablando de los gobiernos finalmente. Todos los superintendentes son nombrados por los gobiernos. Sí, claro. por alta dirección pública. Claro. Pero no son nombrados, pero finalmente, pero es el gobierno el que nombra, porque son ternas. Sí. Y después de la terna, quien elige lo hace por confianza política del gobierno, así es. Bueno, yo creo que aquí, más que el notable abandono de deberes, hay más bien una forma de haber aplicado la regulación que se transformó en una manera complaciente, bajo un panorama, un escenario, un paisaje muy controversial desde siempre, pero cuyo ruido fue subiendo hasta el punto que ya estalló, ¿verdad?, en la Corte Suprema. Y los que pagan son los ciudadanos. Claro, es un sistema que tiene raíces muy injustas, porque yo pregunto, la encuesta CADEM de hará 2 semanas fue bien nítida. La gente, fíjate, que no quiere perdonazo, pero tampoco quiere que desaparezcan la ISAPRE. 70% en ambos casos. Y eso me parece que recoge un sentido común. O sea, la gente en FONASA por décadas ha sentido que el que tiene un poquito más de plata, ojalá me paso en ISAPRE, ¿no es cierto? Sí. La gente que está en ISAPRE y que envejeció en la ISAPRE se enoja porque dice, yo cumplí 60 y ahora me suben al doble la prima. O la mujer dice, yo y no está trabajando. Estoy en edad fértil y me castigan. La gran fuga del año pasado de 400.000 personas de ISAPRES a FONASA, uno dice, ¿pero cómo? No quebró ninguna. La ISAPRE está en número rojo. Se fueron solitas esas personas. ¿Y por qué se fueron? Se fueron porque eran personas jóvenes, de menos de 35, que sentían que pagaban un sobreprecio de un sistema que no usaban.
Claro. Porque no estaban enfermos. Pequeños profesionales sin hijos, ¿verdad? Una situación sano, en general, con un buen ingreso, se aburrieron porque decían, entonces la pregunta al revés, ¿qué hacemos con esos 400.000 personas hoy del sistema ISAPRE que están enfermos, que usan mucho las prestaciones, tienen enfermedades crónicas, tienen cirugías pendientes, tienen cosas, y que son la parte de la cartera más siniestrosa, la más, porque nadie los va a recibir dentro del mundo privado? Si van a FONASA, por supuesto, los reciben, pero las coberturas bajan. Entonces, tenemos que resolver ese segmento dentro del sistema ISAPRE muy, muy dañado, muy averiado. Y sobre ese existen por lo menos 1 millón más, que son personas que son o ya del rango de 50, 60 para arriba, o personas más jóvenes que tienen alguna enfermedad crónica. Por ejemplo, típico, una persona de 45 que es diabética. Exacto. Y que vive con su diabetes, qué sé yo, bla, bla, bla. Navega, claro. Pero que cuando ya avance la edad puede deteriorarse de su diabetes o de su hipertensión. Todo ese mundo es casi 1,5 millones, o sea, casi la mitad de los 3 millones tienen alguna enfermedad ya. Unas muy complicadas y graves, claro, y otras que son ya se dan vuelta, creo que usan el sistema. Y hay otro 1,5 millones que no usa el sistema, que de ahí se desprenden los que se van, claro. ¿No es cierto? Que se sienten un poquito estafados, que pagan demasiado. Eso es lo que hay que arreglar, y eso es lo que yo espero que arreglemos en esta ley corta. Porque a la larga ese joven también tiene que ayudar a subvencionar al que tiene diabetes a los 70. Lógico. O sea, también el joven también tiene que subvencionar a la pareja que va a esperar que está esperando un hijo. Lógico. O sea, en ese sentido creo que hay que darle clases de educación cívica moral al que paga un poquito más porque subvencionó. Pero te quiero decir algo que nos enseñó, y digo literalmente, el ministro de Justicia hace muy pocos días, esta semana. Dijo, mire, y nos hizo un análisis de la doctrina de los fallos de la Suprema en materia de ISAPRE, los últimos 10 años. Giró desde la doctrina de los seguros privados, donde el más enfermo es subsidiado por el más sano, el más viejo desde el más joven, esa es la clásica. Ha ido girando a una doctrina de seguridad social, donde se invoca el derecho a la salud. Y de ahí se entiende el fallo último, que dice, mire, a todos aquellos que la única tabla que nosotros decimos le signifique alza del precio, no lo vamos a considerar. Claro, esa es doctrina de seguridad social. Senador, así como las ISAPRES van a tener que pagar por este tema de la tabla de factores, ¿no debiera hacerse, por ejemplo, una comisión investigadora en la Cámara o en el Senado, no sé, en la Cámara, en que se investiguen las responsabilidades de todos los que tuvieron que ver en este problema que llegó a la Suprema? Vuelvo a los superintendentes, a los expresidentes. O sea, creo que es injusto que esto quede impune. Que las ISAPRES tienen que pagar, pero no solo las ISAPRES. Tienen que pagar los políticos que estuvieron involucrados y los gobiernos. ¿Qué opina de eso? Bueno, puede ser, pero yo le digo una cosa, es una decisión de otra Cámara, no es la que yo estoy actualmente. Puede ser. Puede ser si se hace en forma precisa y tiene un resultado. Si no, puede ser inútil el esfuerzo. ¿Y dónde podríamos hacer una investigación, algo en que paguen también las autoridades que actuaron con desidia? El órgano que audita el Estado, llámese superintendencia, es la Contraloría. Si usted me dice dónde hay un órgano que esté por sobre el Estado, es la Contraloría. Y eso podría ser más independiente, más autónomo. Perfecto. Para investigar responsabilidad. ¿La Contraloría lo hace como moto propio? ¿Alguien le manda? De las dos maneras. Puede ser de las dos maneras. Y ahí tiene que ver si hay méritos. O sea, habría que ser muy preciso en la argumentación. ¿Y usted estaría de acuerdo en mandar o sea, que la Contraloría sea la que investigue y vea si hubo negligencia de parte de la autoridad? Yo no veo ningún inconveniente en eso, y que lo haga, por ejemplo, si tomamos punto de corte el 2019, cuando fue el fallo del Tribunal Constitucional, perdón, 2010. 2010, Tribunal Si tomamos ese antes y después, yo preguntaría, Contraloría, ¿por qué no nos investiga qué pasó con las autoridades de los sucesivos gobiernos, superintendentes de salud, cuyo Tribunal Constitucional en Chile dictaminó que no había más tabla de factores porque eran inconstitucionales? ¿Por qué siguió existiendo un mapa de múltiples tablas de factores? Incluso usted, superintendencia, el 2019, 9 años después, lanza una también al mercado. Exacto. ¿Qué pasó de por medio? ¿Se cumplieron las responsabilidades? ¿Y también qué pasó con el Congreso? Porque también ustedes fiscalizan. No, pero es que a la Contraloría no le puedo pedir sobre el Congreso, no tiene tuición sobre el Congreso. ¿Cómo lo podríamos hacer con las culpas que podría tener el Congreso? Es que ¿sabe lo que pasa? Ahí usted puede tener una comisión investigadora desde una Cámara sobre sí misma.
¿Sabes? Lo que pasa es que creo que esto no se lo puede llevar pelado a nadie. Y no digo, no quiero apuntar con el dedo, pero es algo tan importante, tan fuerte, que es la salud de las personas, que uno dice, ya, lo vamos a arreglar para adelante, pero así como se buscaron arreglar las cosas que pasaron en dictadura, por ejemplo, que es para el pasado, quienes mataron, quienes no, que no sé qué, aquí también hay que buscar las responsabilidades para el pasado. Hay que ver si hay delito o no, exacto, para empezar. Exacto. Si alguien estima que si hay delito o no, tiene que interponerlo a la justicia. Perdona que sea preciso y didáctico en esto, pero no es ni la Contraloría ni el Congreso. Puede ser alguien normal, cualquier persona. Cualquier persona puede decir, si aquí hubo un resultado de un delito, yo voy a un tribunal. Si alguien dice, yo creo que aquí hay problemas administrativos de incumplimiento de normas, va a la Contraloría. Si alguien dice que hay un problema político, porque no se cumplieron normas políticas o el rol político, tiene que ir al Congreso. Exacto. ¿No es cierto? Y ahí crear una comisión investigadora. Son sedes distintas para motivos distintos. ¿Sería sano? Podría ser, pero eso lo resuelven los diputados. Sí, perfecto. Pero usted como senador que ha estado podría 12 ser. años, sí, no. Usted si hubiera estado ahora en la Cámara de Diputados, ¿lo encontraría sano? Yo creo que es una idea que tendría que tener mucho asidero, mucho argumento, porque hoy día también se hace mucha política en el populismo. De luces. Podría ser muy popular, decir, investiguémoslo todo, bla, bla, bla. Otra cosa es que tenga respaldo, que eso sea viable y que los resultados sean objetivos. Perfecto. Y no sean proteccionistas u oposicionistas, porque cualquiera se podría dejar llevar por su propia idea. Y ahora aquí me pongo malintencionada. Como han pasado 17 años, no malintencionada, mal pensada, perdón, de todo esto que de verdad yo insisto personalmente ya lo encuentro increíble que en realidad pasó frente a nuestras narices y pasaron 17 años y estamos con esto. No se podrían descartar presiones indebidas, soborno, corrupción. No se podría pedir una corrupción. ¿A quiénes? Por ejemplo, de organismos que tuvieran que ver algo en su posición. ¿O sobre quiénes? Con las ISAPRE. ¿Sobornos a la ISAPRE o sobornos desde la ISAPRE? ¿Pero cuál es la...? Para los dos lados. O sea, yo estoy suponiendo, no tengo antecedentes, pero digo, al haber 17 años de esto, puede hacerse una investigación, además, si hubo algún tema de presiones indebidas, pueden haber parado a lo mejor un proyecto de ley en el Congreso, con lobby, no sé. Es difícil precisar en la historia de una sospecha. ¿No le tocó nunca ver? No. ¿Nunca? No. Ya. No, sinceramente no. Yo sé que la gente se puede imaginar miles de cosas, estamos en tiempos tan suspicaces en todo, pero que haya algo que alguien diga, oye, aquí hay una hebra de un hilo, ¿verdad?, que lleva a otra cosa. No, se habría sabido, por lo demás los medios de comunicación son bastante... No, yo creo que no sabemos muchas cosas, pero creemos entonces que va por el tema de la desidia, el desorden. O sea, y las ISAPRE, yo creo que si hay un mea culpa de ellos, que no lo dicen mayormente, ellos son una industria que en estos 40 y tantos años que tienen en Chile son muy refractarios al cambio. Son una industria muy rígida y muy poco flexible a los cambios. Porque también ellos son opinantes. Y comunicacionalmente bastante. En todo este periodo, cuando dices tú lo político, ya sí, pero cada vez que se hicieron estas reformas con Bachelet, con Piñera, ellos estaban en la mesa opinando y generalmente opinaban más bien en contra de los cambios. Sí, en contra. O sea, era de mucho proteccionismo, decir, no, sigamos como estamos. Y hoy día eso pasó la cuenta también. O sea, yo esperaría que hicieran su mea culpa. Porque las industrias en general van mirando cuál es su escenario, ¿no es cierto?, de ganancia, de pérdida y cuál es su aceptabilidad social. Y esta es una industria que empezó a tener rechazo social progresivamente en los años, producto de su conservadurismo en no adaptarse a los cambios que se venían dando y tener una lógica de mercado que era legítima que la tuvieran, pero era cerrada y excluyente. Entonces, yo creo que ahí hay un factor de ellos también, más que en otro... Claro, ahí también es increíble que en 17 años, si yo como empresa veo que hay una crisis que está partiendo y con un diámetro de 1 centímetro, y esa crisis empieza a aumentar con diámetro. Es un problema. O sea, ¿qué pasó en la ISAPRE? Es que tampoco hubo visión. Hubo visión,
actuar de manera proactiva, de llegar a un acuerdo, o sea, uno leyendo para atrás, está claro que esto iba a pasar. Entonces, ¿qué pasó con la ISAPRE? Ustedes que se han juntado con ella, ¿no? Es como... O sea, más que lo que ellos digan, lo que uno observa es que en el tiempo, primero, el volumen de competitividad bajó. Acuérdate que hace 10 años había múltiples ISAPRE, había casi el doble de las que hay hoy. Algunas se fusionaron, otras quebraron, como Más Vida, Vida Plena. Otras simplemente, por ejemplo, las que son de instituciones grandes, Cámara Chilena de la Construcción, que tiene espalda y que tiene con salud. Otras que se vendieron, porque, por ejemplo, Más Vida, que la compró Nexus, la americana. Otros como el Grupo Banmédica, que también pasó a un consorcio internacional. O sea, no ha habido los mismos dueños. No, entonces cuando tampoco hay una lógica nacional para decir, no, porque hay gente que 5 de las 7 tienen capitales 8 de un afuera. conglomerado afuera. Sí, hay gente que dice, esta es una filial más, no nos interesa tanto. Hay que tener poca... Bueno, pero eso hay que explicárselo a ellos, porque ellos tomaron esos caminos. Ya, pero también te parece que ha habido un pecado de omisión sin duda, de parte de la ISAPRE de no haber tenido una visión más proactiva y decir, oye, mira, estamos en problema. Por ejemplo, hay un tema que no se habla mucho y que es crítico en lo público y en lo privado hoy día, y en lo privado es muy, muy crítico, que es el alto costo en subsidio por licencias médicas. Eso es un temazo, que nosotros lo hemos insistido que el gobierno lo coloque en la agenda de las reformas de salud. Porque hoy día tenemos un sistema que tiene casi 45 años, de los 80. Del 81. Que tiene claramente falencias enormes. Por ejemplo, ¿cuántos días te cubre? Claro. Si una licencia de más de 11 días te cubre entera. Con PIN, la burocracia para fiscalizar, la burocracia para pagar el subsidio. Esto está en crisis. Entonces, los altos costos de licencia hoy día son insoportables. En FONASA también son insoportables. Entonces, y eso explica las pérdidas también. Sí. Entonces, hoy día se come del 7% que cotizan las personas en la ISAPRE, se come más del 50%. Exacto. Senador, me cuesta el tú. Usted, como diputado, fue varias veces presidente de las comisiones de salud. Como senador, también es presidente de las comisiones de salud. El año 2019 dijo en el diario Rancagua que la ISAPRE han tenido una actitud usurera por más de 30 años en nuestro país. ¿Ya? Fuertes declaraciones. Como presidente de las comisiones, hace un mea culpa que pudo haber hecho más para crear conciencia dentro del Congreso de que esto era urgente. Siempre uno puede hacer más, siempre. El mea culpa yo lo hice desde el principio de esta conversación, en tanto un actor, ¿verdad?, que tuvo que ver en sucesivos gobiernos, en lo que a mí me toca. Yo no he sido parte de los gobiernos, he apoyado gobiernos, pero no soy del Poder Ejecutivo, no tuve cargo en el gobierno. No, claro, pero mi cargo no exime de responsabilidad dentro de un colectivo que se llama el Congreso Nacional. Y uno también puede ir al Ejecutivo y decirle, estimado, esto es grave. Eso sí lo hemos hecho. Ya. Eso sí lo hice. Fueron al Congreso. Sí, yo puedo hablar por mí. Yo puedo hablar por mí. ¿Con quién habló en su minuto? Con distintos ministros. Yo me he relacionado con todos los ministros, de izquierda, de derecha, todos los que han habido. Y siempre ha sido un tema, a todos les ha preocupado. Ya, si aquí no hay mala fe. Nada. Aquí no hay mala fe, Rosario. Aquí no hay gente que a uno le diga, una autoridad le diga, no, ándate para la casa, esto entonces no tiene sentido. Flojera, desidia. Hay falta de voluntad o mayorías políticas, porque al final, un ministro es parte de un gobierno. Y son los gobiernos los que tienen la torre de control. Eso hay que ser claro. Los ministros por sí solos no llegan. Tienen que tener el respaldo de los gobiernos para decir hasta dónde llegamos y hasta dónde Pero la frenamos. presidenta Bachelet tuvo en su momento mayoría en las cámaras. Claro que podría haberlo aprobado. Pero las cosas se enredaron en el camino. Y el presidente Piñera también en un momento determinado tuvo sus mayorías, Piñera 2, y pudo haber hecho más y no se hizo lo suficiente. Todo esto ha tenido una evolución en el tiempo, variable, compleja. Yo me quedo con el presente, donde digo, bueno, ya estamos en este escenario, ¿qué le decimos a la gente? ¿Cómo avanzamos ahora los cambios que hay que hacer? Y así podemos dejar un sistema privado que exista, no que colapse, y al mismo tiempo ponemos reglas nuevas. Exacto. Perfecto. Ese es el camino. Perfecto. Vamos a la segunda pausa comercial, se pasa muy rápido esto. Estamos en La Otra Cara conversando con el senador Juan Luis Castro. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno.
Estamos de vuelta aquí en La Otra Cara, ya en el tercer bloque, conversando con el senador socialista Juan Luis Castro. A ver, entonces, senador, en estos 17 años en que se ha armado esta pelota de nieve, ¿son las ISAPRE las abusadoras o las autoridades las que no han cumplido su deber? Aquí hay una mezcla, porque yo creo que efectivamente las ISAPRE han tenido reglas del juego muy favorables a ellas, que ha provocado excesos, como los cobros en exceso que la Suprema dice que se ejecutaron, ¿Ya? y autoridades que fueron un poquito complacientes en no ser más rigurosas en la fiscalización, en la sanción, en las reglas del juego. Entonces, cuando se combinan estos dos elementos, claro, termina quién pagando la gente, pues, los Claro, clientes, los usuarios. el Esos son los que usuario. se sienten dañados porque no saben cómo recurrir con más energía a que alguien coloque las cosas en su lugar y cómo son las reglas del juego. Perfecto. Ahora se está viendo el tema de la ley corta de ISAPRE en el Congreso. ¿Qué es lo medular que encuentras que debe estar en esa ley corta? Yo creo que hay tres cosas que hay que reformar. Uno es dejar muy claro y establecido los mecanismos, las facultades de la superintendencia nuevas, que permita que el fallo judicial se cumpla de verdad. O sea, que a los que fueron dañados o cobrados de más se les devuelva el dinero en tiempos variables, porque eso puede ser en una progresión de tiempo, no es en un solo acto. ¿Y no lo puede hacer la superintendencia, sacar al tribunal de lado para que No, por no eso tengamos requiere regla, y la regla es legislativa. Ya. Son facultades nuevas que le tenemos que dar a la superintendencia. Ya. Dos, que se produzcan las rebajas de precios suficientes y necesarias en los tiempos que corresponda después que se termine de despachar esta ley. Tres, que garanticemos, sí, a todos los menores de 2 años que nunca más va a haber una tabla de factores para ellos. Cuatro, que la arquitectura del sistema puede empezar a dibujarse, no digo que esta sea la oportunidad, pero viene de inmediato la opción de decir, bueno, a ver ahora cómo entramos en esto de los seguros no lucrativos, Claro, o seguros de segundo piso, complementarios, cómo lo hacemos para que un sistema que viene de tanta judicialización, con tanto descrédito, lo levantemos y lo pongamos de otra forma al servicio de las personas, siendo privado, y que no no sea cambiando su sin fines de naturaleza, lucro. sin fines de lucro eventualmente y complementario con la red pública. Hoy día Perfecto. el 85% de la gente es FONASA, Mm. pero de ese mundo de FONASA no es que se atiende el 85% en los hospitales. Hay 5 millones de personas, que debe ser el 30-35%, que se atiende también en lo privado y a veces en lo público, por el FONASA libre elección. Entonces, yo me fijaría más en la prestación, que es indiferente si es público o privada, porque lo que importa es que se atienda, y en el aseguramiento, porque en Chile el aseguramiento va a seguir siendo mayoritariamente público. Eso está claro. La gente que va hoy día a la ISAPRE son el 10-12%. En el mejor momento de la ISAPRE llegaron al 18%. En la época de vacas gordas eran el 18%. No era más que eso. Entonces, teniendo claro esto, el eslogan que dijo, no sé si te acuerdas, el primer ex candidato presidencial en Retorno a la Democracia, que venía del presidente de ¿Centro? No sé. Vigi. Vigi. El eslogan de Vigi en su época era ISAPRE para todos. Ya. No fue, no estamos hablando del año 90, no fue. Ya. Si eso ya no fue así, entonces, ¿cómo las reglas del juego hacen que optemos? Yo estoy de acuerdo, libertades para elegir, pero con plena información y con capacidad de elegir. Pero, y tú, ahora como presidente de la comisión, ¿estás llevando un poco el pandero adentro del Senado, por ejemplo? No soy yo el llamado a autoadjudicarme el pandero, pero es que soy el presidente de la comisión. Sí. En este mes y tanto que lleva el proyecto de ley hay buen ambiente. Yo converso con todos los actores, con el gobierno, con la ISAPRE, con los ex superintendentes, le estamos dando espacio a todos. Mi propósito es que se cumpla el fallo, que haya garantías de que ninguna persona dentro del sistema va a quedar sin atención y que además haya viabilidad financiera. Claro. O sea, este triple propósito que tú dirás que todo, quiero chichi y chancho. Sí, porque creo que las condiciones del país no ameritan que uno polarice la situación o la lleve a un extremo, de decir se cumple el fallo a costa de que quiebre el sistema. O hago un perdonazo para que subsista el sistema. Esos dos polos que están ahí dando vuelta, o perdonazo, ¿verdad? O liquidación del sistema, yo creo que hay que buscar, salir de esa bipolaridad y buscar un camino que permita que la gente que está en el sistema ISAPRE
pueda tener seguridades y no incertidumbres como las tiene hoy día, y haya reglas del juego nuevas para el futuro. Perfecto. En esas reglas nuevas, que puede ser que la superintendencia sea la que falle, pero con otro nombre, cuando hay una mediación o algún problema entre un usuario y un ISAPRE, y que no tenga que ir el usuario a la Corte de Apelaciones. Lo ideal es que, le quitamos... Claro, lo ideal es que la regla que se impone ahora desde la Suprema, más la regulación que viene del Congreso, frene de una vez por todas la judicialización. Se Obviamente, puede hacer eso. Se puede hacer. Es nuestro deber. Nosotros tenemos hoy día que asumir que lo que hagamos desde el Congreso, junto con lo que está haciendo el Poder Judicial, terminen con esta judicialización desmesurada que tenemos hoy día. Pero en la ley del superintendencia y las obligaciones del superintendente, por lo que entendí yo, no soy abogado, se da a entender que el superintendente y la superintendencia tienen esas facultades. No plenas. No tienen, por ejemplo, la superintendencia puede parecer curioso, no tiene facultades para supervisar los prestadores de salud. Por ejemplo, lo que pasa en una clínica, respecto de los médicos y su clínica, respecto de las deudas entre ellos, no es facultad de la superintendencia, por ley. Hay que cambiar eso. Por eso nosotros vamos a modificar esa ley. Hay que arreglar. Entonces, terminando, ¿qué le diría a los usuarios de la ISAPRE? Porque yo soy usuaria, yo sé que tú también eres usuario de ISAPRE. ¿Qué pasa esto quiebra? ¿Dónde voy? Ya, yo a la gente le digo, la gente, ¿qué tiene que esperar en el Mi mensaje es el siguiente. En este periodo de transición, que van a ser algunos meses, porque en noviembre entra a regir el fallo pleno de la Suprema, tenemos algunos pocos meses para hacer la transición. Yo le pido a la gente que nos escucha, que nos ve, que no tome ninguna decisión apresurada ahora. No es el momento ni de cambiarse, ni de irse, ni de moverse, no. No, porque va a ser a ciegas. Perfecto. Yo le pido a la gente que tenga cautela en este minuto, que espere que se resuelva el tema judicial primero, que ha tenido controversia esta semana, el tema legislativo, que tampoco es infinito, aquí no va a dormir años, no, estos son 3, 4 meses, hasta que las reglas queden clarificadas. Y luego de eso, tomar decisiones, y que la gente, a no ser que sea algo muy grave, muy obvio, por ejemplo, hay gente que dice, oye, ¿qué hago yo si yo perdí la pega? Bueno, si usted perdió la pega no tiene cómo cotizar, pues, va a tener que irse a FONASA, obvio, otra cosa. Fuerza mayor, pero si es por selección de plan, si es por cotizar, por vitrinear, por ver cómo... No el minuto no es el momento. De correr. No es el momento de apresurarse. Perfecto, y de aquí a noviembre ustedes pueden tener la ley lista, la ley corta. Debemos, no puede haber aplicación del fallo en noviembre si no está la ley. Pero una vez que la ley hay que hacer el reglamento. Depende, hay cosas que pueden ser reglamentarias y otras que no. Pero la arquitectura principal, la columna vertebral, es la ley tiene que estar terminada antes del 30 de noviembre, como sea. Y ser aplicable antes del 30 de noviembre. Ser aplicable desde el 30 de noviembre. Desde el 30 de noviembre. Que es la fecha en que se inicia el cumplimiento de fallo. Esos son los tiempos. Ya, bien me parece. Sí, pues. Bien me parece. Muchas gracias, senador. Conversamos con Juan Luis Castro, senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado. Espero que les haya servido. Veo que la intención es salvar a la ISAPRE, pero que paguen su castigo, digamos, entre comillas. Y bueno, ojalá les vaya muy bien con la ley corta, porque como que los chilenos no queremos más incertidumbre. Hay incertidumbre en todo. Yo te agradezco, Rosario, por este espacio de domingo en la mañana, de ser lo más ilustrativo posible, de explicar las cosas que a veces son inentendibles. Es un tema bien complicado, bien enredoso. Ya la gente que nos escuche que tiene un plan sabrá que entender un plan es muy difícil, ¿no es cierto? Tiene demasiadas variables, letras chiquititas, qué sé yo. Pero aquí se trata de mantener la opción privada de atención, que creo que es clave, que la gente lo entienda. Aquí nadie está buscando estatizarlo todo, que aquí hay una puerta única, no. Pero también dar garantías y reglas. Hablar de mundo privado no puede ser hablar de la selva. Todo tiene reglas y ordenamiento. Eso es lo que queremos homogeneizar, porque las reglas públicas hoy día están divorciadas de las reglas privadas. Tenemos que hacer que los ciudadanos en un derecho como es la salud tengan una regla única de dignidad. Y más que mandar una nueva constitución, que también dirá, para que la estrenemos. Claro, dirá lo que dirá y con una mejores leyes en el tema de salud, que una de las garantías universales, digamos. Así es. Muchas gracias, Juan Luis. Muy amable. Que estén bien, que lo pasen bien hoy día domingo, y nos vemos la próxima semana. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno,
Auspicia GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Producción Benjamín Acuña.